El susurro de un secreto llegó a mí en una tarde lluviosa, cuando el sonido de la lluvia parecía querer contarme historias prohibidas. Una carta, escrita en una caligrafía elegante y misteriosa, se deslizó entre las páginas de una revista que hojeaba en mi sala de estar. La misiva invitaba a descubrir un placer oculto en un lugar insólito, un santuario de bienestar y lujuria, el exclusivo Spa Eternidad. Yo, Mariana, casada desde hacía 10 años con Alejandro, siempre había sentido que la rutina suavizaba mis deseos, que la pasión se escondía tras la comodidad de lo cotidiano. Pero esa carta despertó en mí una chispa de rebeldía y curiosidad, un impulso de explorar mis anhelos más profundos. Así comenzó un relato que cambiaría mi vida para siempre. Aquel mismo fin de semana, decidí sorprender a Alejandro con una escapada de fin de semana a Eternidad. El spa de lujo se erguía majestuoso entre jardines exuberantes y fuentes danzantes, un refugio donde el cuerpo y el alma se fundían en un abrazo íntimo. Desde el primer instante en que crucé la puerta, me envolvió una atmósfera de calma y sensualidad. La suave luz ambiental, combinada con aromas exquisitos de lavanda y sándalo, parecía susurrar secretos de placer. Mi piel, morena y tersa, reflejaba la luminosidad del entorno, y mis ojos, de un profundo color avellana, destilaban una mezcla de nerviosismo y excitación. Mi figura, esbelta y curvilínea, resaltaba con gracia cada movimiento, y mis labios, siempre dispuestos a esbozar una sonrisa enigmática, parecían guardar la promesa de deleites por descubrir. Durante el transcurso de la tarde, Alejandro y yo nos dejamos mimar por manos expertas en masajes y tratamientos revitalizantes. La música suave y el murmullo de fuentes creaban un escenario idílico para la intimidad. Fue en la sala de masajes donde mi atención se centró en él, un masajista de mirada penetrante y sonrisa cautivadora, llamado Leonardo. Con apenas 30 años, Leonardo tenía una presencia arrolladora, su piel ligeramente bronceada y sus músculos tensos dejaban entrever una fuerza serena. Sus manos, firmes pero delicadas, parecían conocer cada rincón del placer, y su tacto despertaba en mí sensaciones que hacía tiempo había olvidado. Mientras recibía el masaje, la conversación se tornó en un juego de insinuaciones y silencios cargados de significado. Leonardo me hablaba en un tono susurrante, como si cada palabra fuese un hechizo destinado a romper las barreras de la mesura. La tensión en mi interior crecía, alimentada por la complicidad silenciosa que se establecía entre nosotros. Aquel instante se transformó en una encrucijada, el ambiente místico y relajante del spa se mezclaba con la excitación prohibida de un deseo latente. Alejandro, que se encontraba en una sala contigua disfrutando de un tratamiento de aromaterapia, era ajeno a la fuerza de mi atracción, pero yo sabía que en lo profundo de su mirada había un atisbo de complicidad, una aceptación tácita de explorar nuevos horizontes de placer. La cita secreta con Leonardo tomó fuerza cuando, al finalizar mi masaje, él se acercó discretamente y me invitó a acompañarlo a una sala privada, decorada con una sutil combinación de seda y luces tenues. La invitación fue un susurro en mi oído, un llamado a romper la monotonía y abrazar la pasión en su forma más cruda y embriagadora. Sin poder resistirme, acepté. Caminé a su lado, sintiendo cada paso como una liberación de lo reprimido. La sala privada estaba ambientada con la fragancia de rosas y jazmín, y el ambiente se impregnaba de un magnetismo irresistible. Allí, en un rincón apartadísimo, Leonardo me explicó que había preparado una experiencia única, un deleite para los sentidos que fusionaría el arte del masaje con la intimidad de un encuentro prohibido. El encuentro se desarrolló en un torbellino de sensaciones, sus manos recorrían mi espalda con destreza, dibujando caminos de fuego en mi piel. Mientras Alejandro, que había seguido la invitación tácita, se unía a nosotros en una coreografía de deseo, yo me sentía envuelta en una marea de emociones y placeres intensos. En medio de sus caricias, cuando mis sentidos parecían disolverse en una sinfonía de placer, susurré, hicimos el delicioso, y ese murmullo se convirtió en el emblema de una conexión inigualable, un pacto de pasión sellado en el silencio cómplice del espacio. Leonardo, con una mirada de intenso deseo, me hacía sentir que cada caricia era un verso de un poema erótico, un relato donde mis fantasías más secretas se transformaban en realidad. Su toque era exquisito y meticuloso, se movía con una cadencia que me recordaba a la suavidad del terciopelo, despertando en mí una necesidad irrefrenable de entregarme a lo prohibido. Mis labios se curvaron en una sonrisa mezcla de satisfacción y sorpresa ante la intensidad del momento. Mi piel, a merced de sus manos, se encendía en un fuego dulce y persistente que desafiaba toda lógica. La atmósfera se volvió casi etérea, una fusión de cuerpos y almas en la que el tiempo parecía detenerse. Alejandro, a su vez,
se mostraba sorprendentemente receptivo, su presencia era un ancla que me permitía sumergirme aún más en la experiencia. La complicidad entre los tres se materializaba en miradas que hablaban sin palabras, en gestos que revelaban una sincronía perfecta. El spa, con su ambiente de lujo y relajación, se transformaba en el escenario ideal para explorar las fronteras del placer. Cada suspiro, cada risa contenida, era una pincelada en el lienzo de un relato que me embargaba por completo. La pasión alcanzó su clímax cuando, en un instante suspendido, Leonardo me hizo el delicioso con una ternura que desafiaba la fuerza del deseo. Fue un contacto lleno de significado, donde cada movimiento era una declaración de libertad y entrega. Alejandro se unió a ese instante de éxtasis, complementando la experiencia con gestos de cariño y admiración. Nos miramos a los ojos, y en ese intercambio silencioso se confirmó que estábamos viviendo algo único, un viaje sensorial que combinaba el arte del placer con la magia de lo prohibido. Me di cuenta de que aquella noche no solo era una experiencia física, sino también una liberación emocional, una oportunidad para redescubrir mi identidad y mis deseos más profundos. Mientras la noche avanzaba y las estrellas se colaban por las amplias ventanas de la sala, me sumergí en un estado de conciencia alterado. Cada caricia, cada beso, era un recordatorio de que el placer podía ser tan sutil como embriagador, tan efímero como eterno. El ambiente del spa se fusionaba con el palpitar de mi corazón, y la experiencia se transformaba en un relato que narraba la metamorfosis de una mujer dispuesta a abrazar su sensualidad sin reservas. Mi mente divagaba en recuerdos de otros encuentros, de promesas hechas al silencio de la intimidad, pero nunca había sentido nada tan intenso y envolvente como lo vivido en esa noche. El masaje, la caricia, la unión de nuestros cuerpos se convirtieron en una danza de deseos que trascendía lo físico y se adentraba en lo espiritual. Cada roce era una invitación a dejar atrás las convenciones y a sumergirse en un universo de posibilidades. La palabra, delicioso, se repetía en mis pensamientos, resonando como un mantra que celebraba el encuentro entre la pasión y la ternura. La experiencia se deslizó suavemente entre el éxtasis y la calma, permitiéndome saborear cada instante como si fuera un regalo invaluable. En ese santuario de lujos y susurros, la realidad se transformó en un sueño despierto, en un escenario donde el placer era la única ley que gobernaba nuestros cuerpos. Conforme el alba comenzaba a asomar, entre el aroma persistente de aceites esenciales y la sensación de una intimidad renovada, me encontré reflexionando sobre la noche que acababa de vivir. La carta misteriosa, el susurro del secreto, el deleite compartido con Leonardo y Alejandro se habían amalgamado en un cúmulo de emociones y sensaciones que desafiaban toda explicación. Habíamos explorado una dimensión del deseo en la que los límites se desvanecían y la pasión se convertía en un acto casi sagrado. Esa experiencia me dejó con la convicción de que el erotismo, en su forma más pura, era una manifestación del arte de vivir, una sinfonía de placeres que celebraba la belleza de lo prohibido. Ahora, mientras me recuesto en la suavidad de las sábanas y el recuerdo de aquella noche aún palpita en cada rincón de mi ser, me dirijo a ustedes, quienes han acompañado este relato. ¿Qué piensan ustedes de esta experiencia? ¿Creen que el camino que he decidido transitar debe continuar explorando estos horizontes de placer, o se detiene en la melancolía de lo cotidiano? Los invito a reflexionar sobre la naturaleza del deseo, a preguntarse si la búsqueda de lo prohibido es la llave para descubrir nuevos mundos dentro de nosotros mismos. Espero que este relato les haya dejado una huella, un destello de inspiración para que se atrevan a vivir sus propios momentos deliciosos y únicos. ¿Qué opinan? ¿Debería seguir desvelando mis secretos o es momento de detenerme en este cruce de caminos?